¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al episodio número 37 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. El día de hoy trataremos un tema muy importante que muchos pacientes no lo toman en consideración constantemente. Todos se preocupan por la higiene bucal del cepillado, del hilo dental, del enjuague bucal, pero muy pocas personas tienen la higiene correcta de la lengua. En este episodio hablaremos qué es la lengua y lo importante que es en las personas. Si eres de las personas que quieres saber cómo tener una buena higiene sobre tu lengua, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu like, algún comentario y que compartas este video para que llegue a más personas. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que apoyan el canal. Vamos con la intro. Excelente. Primero hay que conocer qué es la lengua. La lengua se compone de músculos y de mucosa. Los músculos están catalogados como los más fuertes del cuerpo. Fíjense la importancia de la lengua. Segundo, la mucosa la comparan como si fuera una textura de toalla, como esas toallas que utilizamos para secarnos el agua, cuando te lavas la cara, te lavas las manos, inclusive cuando sales de la ducha. Si se fijan, es muy parecida esa mucosa o esa textura que tiene nuestra lengua a ese tipo de toallas. Y eso es porque la lengua está compuesta por varias papilas gustativas, que son unos filamentos que tú ves al sacar la lengua, al hablar. Hay gente que los tiene muy largos, hay gente que los tiene muy cortos, son parecidos a vellosidades. Entonces esa es la importancia que tú tienes que saber, que la lengua, además de lavarte tus dientes, de usar hilo dental y utilizar uno que otro enjuague bucal, es muy importante que tú sepas que la lengua también se tiene que tener buena higiene por ese tipo de textura de toalla. Es decir, para tener una buena higiene bucal de la lengua tenemos que tener un aditamento especial que viene siendo el famoso limpiador de lengua. El limpiador de lengua existen de muchos tipos. Mucha gente menosprecia los limpiadores de lengua que vienen en la parte de atrás del cepillo dental o de la cabeza del cepillo dental. La realidad es que yo tengo pacientes que utilizan ese tipo de aditamento de atrás de los cepillos dentales que consigues en el mercado y tienen excelentísima higiene de la lengua. Ya si te quieres ver más como exclusivo o más profesional, tienes que comprar un limpiador exclusivo de lengua que los puedes conseguir ya sea en los centros comerciales o inclusive lo puedes pedir en las distintas plataformas que encontramos de paquetería por envío y son muy buenos. Hay gente que dice que utiliza que tengan metal, que utiliza que tenga plástico. La realidad es que van a hacer la misma función, solo que la técnica es la que debe ser la correcta para que haya función de cualquier aditamento que tú compres para limpiar tu lengua. Es muy importante que sepas que la lengua, hay gente que solo utiliza enjuague bucal y dice que con eso se la lava, que porque cuando utiliza un aditamento le da el reflejo nauseoso, entonces, o la que famosa llamada guácara. Entonces, por lo regular, si eres de esos tipos de pacientes, tienes que primero entrenarte para la higiene de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Agarras tu aditamento de limpiador de lengua y vas a sacar tu lengua lo más que puedas y vas a empezar de pequeños tramos de la punta hacia la parte trasera o posterior de tu lengua, que es donde da el reflejo nauseoso. No vas a poder y nadie va a poder limpiar todo completamente la lengua porque la parte de atrás de la lengua llega a un punto que ya no la ves, ya es parte de la garganta y cerca de la campanilla, y ahí al tocar da bastante náusea y es a ti y a todos los pacientes. Entonces, hay gente que no puede ni siquiera limpiar la punta de la lengua, que ahí no hay tanto reflejo nauseoso. Entonces tú tienes que entrenar primero limpiando, la puedes dividir en 3 partes imaginariamente y empezar a pequeños milímetros de cepillado desde la punta hacia atrás poco a poco, una semana la punta, agrega la siguiente semana 1 milímetro más para atrás y así sucesivamente.
Porque una de las causas número uno también, además de la caries y enfermedades periodontales, del mal aliento o halitosis, es la lengua, ya que como tiene textura de toalla entre las vellosidades y entre las papilas, se meten bacterias, restos de comida que dejas y empiezan a descomponerse, empiezan a ser un ambiente idóneo para ellas, empiezan a crecer y empiezan padecimientos o enfermedades de la lengua. Es muy importante que tengas en cuenta que una de las causas principales de que tengas mal aliento es la saburra lingual. La saburra lingual prácticamente es esa capa blanquecina que se te hace o que muchos pacientes tienen, que se desprende con una buena higiene bucal. La saburra lingual pues es un complemento de placa bacteriana con restos de comida que está ahí metida o empacada entre las papilas linguales, y eso se descompone y causa muchísimo mal aliento. Hay pacientes que ya se sanaron las caries, que ya se controlan la enfermedad periodontal, se retiraron muelas del juicio, tienen buen sistema gastroenterológico y se persiste el mal aliento, y también te fijas, revisas y la lengua tiene saburra lingual, y ya nosotros indicamos qué tipo de aditamento puede utilizar, cuántas veces al día. Hay gente que la tiene que lavar diario, una vez al día, otros 3 veces al día. Eso depende del diagnóstico que te haga tu odontólogo. Es muy importante que tú sepas que la lengua es muy importante, ya que gracias a la lengua percibimos los sabores, tenemos nutrición, nos ayuda a hablar bien y nos ayuda a triturar los alimentos porque es un músculo muy fuerte. El odontólogo es el que te tiene que revisar también la lengua. Mucha gente se enfoca solo en las caries, en los diseños de sonrisa, pero no le dan un vistazo en la lengua. Y eso es que, o hay gente que tiene algún problema o sensación de ardor en la lengua y lo primero que va es con un médico general, o van con un cardiólogo, o van con un endocrinólogo, pero sí te pueden hacer un diagnóstico ellos, pero por lo regular, en lo particular, a mí me lo refieren los médicos, porque el odontólogo es el que se encarga de la inspección, revisión de la lengua, y si ya nosotros notamos algo que tenga que ser de medicina especialista, como por decir, si nosotros encontramos alguna neoplasia, pues lo referimos a un especialista en medicina, que por lo regular puede ser en oncología. Si sospechamos nosotros los odontólogos podemos detectar padecimientos en la lengua, enfermedades de la lengua, y también las podemos controlar o inclusive pues sanar. La lengua, porque es muy importante que tengas buena higiene, porque te pueden dar infecciones, abscesos, inclusive puede ser propicio a hongos, y eso es un problema muy grande porque sabemos que de la boca empieza la salud, y eso te puede ir contaminando todo tu organismo y haciéndote susceptible a otras enfermedades. La lengua distingue todos los sabores. Es ácido, amargo, dulce, salado, y en el centro de la lengua hay un sabor desconocido, pero que tiene función, que se llama umami, que es un sabor que es desconocido, pero es el complemento perfecto para todos los demás. Y ahí, que es en el centro de la lengua, es donde muchas veces está la saburra lingual, y es por eso que cuando tú comes un alimento te sabe más condimentado o menos condimentado que las demás personas. Actualmente es muy triste ver que hay médicos en las redes sociales que te dicen que no te limpies la lengua, que porque ahí se generan nutrientes y que se generan compuestos buenos para tu organismo, que por las bacterias. Pero la verdad, eso es muy triste que lo estén comentando, porque la realidad es que si tú no tienes higiene, se te va a generar ese compuesto que dicen, pero también te vas a enfermar. Y el problema es que si te enfermas, pues ni el compuesto te va a servir. Y la realidad es que no hay ningún estudio que diga que no te cepilles la lengua para que se forme alguna vitamina. La realidad es que eso es totalmente falso. Espero que no le hagan caso a ese tipo de personas que están diciendo que no laves tu lengua. Porque cuando a mí me llega un paciente que por mala higiene tuvo un absceso en la lengua, se enferman bastante mal, las infecciones van para otras zonas que ya tenemos que apoyarnos tanto con el odontólogo, con un médico especialista. ¿Todo por qué? Por una mala higiene bucal. Es muy importante que sepas que el hongo cándida es
todo mundo lo tenemos, vive en ciertas zonas de nuestros cuerpos y es un hongo oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que el hongo cándida te puede enfermar bastante grave, pero es cuando tú tienes un síntoma, un problema de estrés, se te bajan las defensas o alguna enfermedad que se te bajen las defensas. Ahí es cuando el hongo cándida, mediante la mala higiene, mediante el crecimiento bacteriano, el crecimiento del hongo, crece, se multiplica y es cuando el hongo cándida sale, ya sea en el paladar, en la lengua y en otras zonas corporales. Pero es un hongo oportunista, eso quiere decir que todos lo tenemos. Hay médicos que también dicen que el hongo cándida lo puedes desaparecer con hierba, lo puedes desaparecer con test, pero eso es totalmente falso, ya que todo el mundo tiene hongo cándida, nada más que está ahí como flora normal sin hacer ningún problema cuando tú tienes un equilibrio de salud corporal. Pero es así en todas las bacterias. Recuerden que en la boca hay muchísimas bacterias, en otras zonas corporales hay muchísimas bacterias que no te enferman porque ahí están controladitas, son de muy pequeña cantidad, no te das cuenta, pero cuando hay un bajón de defensas es cuando crecen, cuando tienes mala higiene es cuando crecen y es cuando son oportunistas y empiezan los problemas. Así que eso es totalmente falso, que los test desaparecen el hongo cándida, que si haces esto el hongo cándida va a desaparecer. La realidad es que no, porque no hay ningún estudio que nos diga eso. Recuerden que todo tiene que valerse a base científico. Es muy importante que tú sepas que la lengua es importante, que la revises desde que estamos pequeños. Les voy a dar un tip como un ejemplo. Si ustedes le piden a su pequeño, a su bebé o a su hijo, ya que tenga 1 año, 2 años, 3 años, que saque un poquito la lengua y ven que en la punta se forma como un tipo corazón, es que él tiene el frenillo corto. Recuerden que esto no sustituye un diagnóstico, pero es para que ustedes como padres identifiquen cosas de manera oportuna, ya que eso solo se va a tratar de manera quirúrgica. Es muy importante que ustedes lo identifiquen desde pequeño, porque así el pequeño va a tener problemas del habla, problemas de nutrición y problemas de la detección de los sabores, ya que el frenillo lingual que está bajo la lengua puede modificar, detener, inclusive los pacientes no hablan bien, se están mastique y mastique, no trituran bien los alimentos porque la lengua está detenida. Entonces todo eso lo tenemos que corregir de manera oportuna desde pequeños. Ese es un tip que les paso, ojalá lo puedan hacer con sus pequeños. Y si tú ves que tu pequeño presenta eso, llévalo al odontólogo para que lo revise y planeen el procedimiento, ya que por lo regular es quirúrgico y además te tiene que haber un entrenamiento o una educación del habla, ya que son pacientes que se les va a dificultar el habla después del procedimiento, pero así puedes evitar que tu ser querido pueda tener algún problema del habla más grande. Y esto se puede corregir simplemente desde que tú viste y le pediste a tu hijo que sacara la lengua y tuvieras esa parte, que mucha gente no la ve, los papás tampoco revisan la lengua de los pequeños. Ese es un tip. También la lengua a nosotros los odontólogos nos refleja la salud que tiene el paciente en general. Fíjense qué increíble. Es muy importante que la lengua tú siempre la estés revisando porque puede haber cambios de textura, cambios de color. Inclusive hay enfermedades, lengua geográfica, lengua fisurada, entre otras, que se consideran desconocidas la causa, pero eso la podemos detectar los odontólogos y nos puede decir cómo se encuentra un poco en salud general, es decir, si el paciente tiene una enfermedad que ni él mismo sabe, gracias a la lengua se refleja. Muchas personas le salen úlceras constantemente en la lengua, y eso nos causa que a lo mejor probablemente tengan una inmunosupresión, un bajón de defensas por algo. Para que se den cuenta, hay gente que llega con una úlcera en la lengua que se le está forme y lo normalizan porque desaparece. Pero también existe el sarcoma de Kaposi, que es característico de una enfermedad inmunosupresora. Recuerden que el que te da a diagnosticar con estudios es tu médico. Es nada más para que sea un ejemplo cómo yo he diagnosticado pacientes. Viene el paciente, me llegan con una úlcera, mediante la historia clínica, la revisión, texturas, veo el sarcoma de Kaposi, lo refiero con algún médico y él es el pertinente
hacerle estudios y determinar qué padecimiento tiene el paciente que ni él sabía, para que se den cuenta que la lengua nos refleja mucho el estado de salud del paciente. Es como la fiebre escarlatina, que es la famosa lengua en frambuesa o parece una frambuesa. Los médicos lo utilizan para un diagnóstico certero. Otro ejemplo es cuando nosotros los odontólogos vemos algún nódulo en la lengua, podemos sospechar que algún paciente tiene hipotiroidismo. Otro ejemplo que es bien común en las mujeres que están entrando en la menopausia o que tienen algún padecimiento psicológico es la sensación de lengua ardorosa o el síndrome de la lengua ardorosa, que también se puede mejorar o ayudar conforme nosotros lo detectemos. Se hace el diagnóstico, te apoyas de psicólogos especialistas y también de enjuagues especiales para el síndrome de la boca ardorosa. No se pongan piercings o aretes que atraviesen la lengua, porque me han llegado muchos pacientes con abscesos, porque a pesar de que según esto el procedimiento fue limpio y todo y ya cicatrizó, no deja de haber un palo de ahí de metal en el centro de la lengua causando un orificio, y ese orificio, imagínense, si no limpian la lengua de la parte de arriba, que porque les da náuseas, ahora imagínense el que atravesó la lengua, y ese es un problema severo porque hay muchos abscesos, y créanme que en el momento que les da, se quita la gente sí o sí ese arete por problema que causó. Yo estoy en contra de los aretes, es tu gusto, tu cuerpo, tu decisión. Pero siempre llegan pacientes con fracturas dentales, fracturas interproximales, esmaltes estrellados, dientes desgastados, enfermedad periodontal severa por el acúmulo de bacterias gracias a ese arete. No me digas cuando se lo ponen abajo del frenillo. Yo la recomendación que les digo, pónganse, si gustan ponerse algo en el cuerpo, fíjense que sean zonas que puedan tener buena higiene y que no les vayan a causar un problema de salud, ya que ese problema de las aretes en la boca son focos de infección latentes que sí o sí te va a dar algún problema, y un alto porcentaje de la población es por eso que se los termina retirando, porque cuando fueron al odontólogo, la verdad, fracturaron un diente, se involucró el nervio y ya fracturan 2-3 dientes, hay que invertir en 3 endodoncias, 3 postes, 3 coronas. Y la verdad, por un arete que se pusieron de moda, la inversión es bastante alta, y lo recomendable es que tú prevengas las cosas para que no estés gastando más dinero y sobre todo no estés afectando tu salud. Recordemos que también hay gente que tiene hábitos de lengua. Ya les dije que es el músculo más fuerte que tenemos. Hay gente que con el arete lo está mueve y mueve y están empuje y empuje los propios dientes de ellos, por lo cual va a hacer que haya una malposición dental, y si hay una malposición dental, pues va a haber una mala nutrición, una mala masticación. Actualmente esa es la recomendación que yo les puedo dar. Recuerden que una buena higiene bucal es con elementos mecánicos, es decir, con el limpiador de higiene, elementos químicos que viene siendo con un enjuague bucal, y así vas a controlar el problema de la halitosis, mal aliento. Vamos a evitar algún padecimiento o una enfermedad causada por la lengua, y la importancia es que ustedes estén observando bastante bien todos los días. Cuando cepillen, no estén en el celular, no estén viendo la tele al cepillarse la lengua ni nada, siempre en un espejo observando. Cuando veas un cambio de coloración de tu lengua, acude inmediatamente al odontólogo para que él te diga si es normal o no. Es muy importante que la gente a veces acude porque la lengua se ve blanca. La lengua, cuando se ve blanca y tienen exceso de higiene, es decir, hay gente que se la lava 5 veces al día y se talla exageradamente, eso también puede dañar las papilas linguales, por lo cual va a dañar un poco el sabor de nuestros alimentos, y también todo es en equilibrio, ni todo es todo. Recuerden que en exceso es malo. También por eso es tu odontólogo el que te tiene que enseñar la higiene de la lengua, para que tengas un equilibrio y no te dañes por exceso de higiene también. Sí se puede lavar la lengua, existen muchos aditamentos, practicando se te va a ir bajando ese reflejo nauseoso,
y llega un punto que las bacterias de hasta atrás de la parte posterior, cuando ves que está muy blanco hasta atrás, la realidad es que ya a veces están ahí controladas y esas ya no te van a causar mal aliento, pero estoy hablando ya en el área de la garganta, porque mucha gente abre, dice ve la campanilla, ve la garganta y ve hasta el fondo de la lengua una masa blanca y quieren quitarse eso, y la realidad es que ya esa es una zona profunda de difícil acceso, pero si tienes buena higiene de esa parte hacia la punta, no tiene por qué haber ningún problema. Recuerden, más vale prevenir. Cada día es más frecuente que lleguen pacientes con la famosa lengua bífida. Para la gente que no sabe qué es la lengua bífida, son aquellas modificaciones corporales que se hacen las personas, y la lengua bífida es cuando se parten la lengua a la mitad para parecer un reptil. La realidad, cuando yo he revisado ese tipo de pacientes, es que pues traen úlceras, mordidas crónicas. Una mordida crónica que te estás dando constantemente, se te puede hacer una lesión maligna, alguna tipo de neoplasia. Los alimentos, por lo cual están mal triturados, los alimentos, la comida ya no sabe igual, e inclusive pues al final de cuentas, en lugar de causarse un beneficio, se causa una perjudicación. Y son modificaciones que están bien, son respetables, su cuerpo, su decisión. Yo no las recomiendo, porque al final de cuentas solo he visto que causa problemas. En el momento que ustedes se acepten tal y como son y se den cuenta que el cuerpo es tan maravilloso y perfecto y que son seres únicos, valiosos y muy importantes, en ese momento van a empezar a cuidar y respetar su cuerpo. Yo les recomiendo que no se realicen ese tipo de cosas porque son modificaciones, son gustos, si te hace feliz adelante, pero la realidad es que muchas de las veces solo están buscando realizarse cosas para buscar la felicidad o sentirse bien, pero solo están causando un daño en su cuerpo. Ojalá que la gente valore, veas en el espejo, te encante lo que ves, te des cuenta que eres único, que eres una gran persona, que eres muy valiosa, y en ese momento tú vas a estar tranquilo contigo mismo y vas a sentir lo que es la felicidad. Recuerden que quien haya creado el cuerpo o quien haya creado el humano, lo creó de manera perfecta, tal y como somos. Cada quien somos diferentes, pero todos somos seres valiosos, únicos, y que tenemos que cuidar nuestro organismo para tener salud bucal y que la vida sea mejor. Recuerden que cada semana subimos un video nuevo. Pueden escribirnos, dejar un comentario, estamos leyendo todo, tratamos de contestar los mensajes. Y esto es para ustedes. Bienvenidos los nuevos suscriptores que se han ido agregando. Los saludo con gusto. Nos vemos en el siguiente episodio.